Entonces habrá un grupo que son inhibidores de transcriptasa reversa, los que están acá. Los inhibidores de transcriptasa reversa se clasifican en estos dos grupos: los análogos de nucleósidos y los llamados no nucleósidos. Ya, por lo menos eso, acuérdense, análogos de nucleósidos y los no nucleósidos. En este grupo está la mayoría de antirretrovirales, que seguramente ustedes conocen, ya, la mayoría. ¿Cuáles son? Sidobudina, por ejemplo, es un inhibidor de transcriptasa reversa. Lamivudina, inhibidor de transcriptasa reversa. Abacavir, didanosina, estabudina, tenofovir son inhibidores de transcriptasa reversa. Nevirapina, efavirenz, inhibidores de transcriptasa reversa. O sea, los más conocidos. ¿Qué cosa quiero que se acuerden? De los análogos de nucleósidos hay que acordarse algunos efectos colaterales. Por ejemplo, sidobudina, ¿qué puede producir? Anemia macrocítica. Pero macrocítica. No anemia microcítica ni normocítica, macrocítica. ¿Ya? Importante, esa palabrita nada más. La amibudina es el antirretroviral que menos efectos colaterales tiene, prácticamente no los tiene. Es el antirretroviral más inocuo. Por eso está presente en todos los esquemas de tratamiento, porque no tiene efectos colaterales importantes. ¿Qué más? Abacavir, ¿qué puede producir? Abacavir puede producir síndrome de Steven-Johnson, o sea, cuando produce cuadros de rash dérmico, de cuadros alérgicos en piel, de frente se va a la situación severa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con el abacavir. La didanosina puede producir pancreatitis. ¿Ya? La didanosina puede producir pancreatitis. La estabudina puede producir lipodistrofia. ¿Han visto lipodistrofia? Esas personas que pareciera que se les ha acabado la grasa del rostro, se han chupado literalmente, ¿no? Los brazos se vuelven unos alambres, las piernas también, pierden grasa a nivel de glúteos, etcétera, y más bien la parte del perímetro abdominal crece de sobremanera, incluso una jiba ahí dorsal. Eso es lipodistrofia. Y eso lo que más produce es estabudina, ya se está retirando prácticamente del total, ya, en buena hora. De estos antirretrovirales hay uno solo que es un nucleótido, porque acuérdense, son análogos de nucleósidos. Hay uno solo que es nucleótido, es el tenofovir, este que está acá, tenofovir, ¿ya? Así se abrevia, TDF, tenofovir. ¿Qué puede producir el tenofovir? Insuficiencia renal. Puede producir insuficiencia renal. ¿Ya? Es lo que tienen que acordarse. Es lo que tienen que acordarse. De los no nucleósidos, a pesar que estamos hablando de nevirapina, efavirenz, etravirina, de la virdina, los dos primeros son los dos únicos que tenemos en nuestro medio. ¿Ya? Nevirapina y efavirenz. Ambos son hepatotóxicos, ambos pueden producir rash. ¿Ya? Ambos son hepatotóxicos y ambos pueden producir rash. Pero el más cruel es la nevirapina. El efavirenz no tanto. ¿Y por qué se diferencian? El efavirenz tiene un efecto colateral importante, el único que tiene de toditos los antirretrovirales. Produce sueños vividos. La persona que lo toma puede ver alucinaciones, puede tener pesadillas y no diferenciar si es una pesadilla o está sucediendo en la vida real. Sueños vividos. ¿Ya? Vienen a la consulta con cosas incoherentes. Te lo dicen con miedo. Que ha entrado por su ventana, una persona ha atravesado la pared y ellos han visto eso. Eso se llama sueños vividos. Entonces, en personas con fondo psiquiátrico o consumidores de drogas ilegales no le puedes recetar efavirenz. ¿Ya? Tienes que buscar otra alternativa. ¿Qué más? La nevirapina no se debe de usar con CD4 más o menos alto. Se dice con mujeres más de 250 CD4 no usar nevirapina y con varones más de 400 CD4 no usar nevirapina. ¿Ya? Si el CD4 está bajo, ahí funciona mejor. Cuidado que pregunten. Nevirapina funciona mejor con CD4 bajo. Con CD4 más o menos alto, o sea, mujeres más de 250 y varones más de 400, con toda seguridad va a haber rash, va a haber hepatotoxicidad y todos sus efectos colaterales. Muy bien, ese es el panorama de los inhibidores de transcriptasa reversa, que es el grupo mayoritario. Hay otro grupo, los inhibidores de proteasa. Estos inhibidores de proteasa, de toda esta lista que están viendo aquí, yo quiero que se acuerden del lopinavir, ¿ya? Del atazanavir y del ritonavir, nada más. Lopinavir, atazanavir, ritonavir. Esos tres nombres para empezar.
No quiero ni siquiera que se acuerden por el momento para qué sirven. Solamente acuérdense de los nombres. Lopinavir, atazanavir, ritonavir. Los demás son los demás. Y aquí están viendo inhibidores de proteasa simples. Porque a estos inhibidores de proteasa, para potenciarlos, ¿ya? Y a menos dosis, los han juntado de 2 en 2. A eso le llaman efecto booster. Por eso le llaman, estos inhibidores de proteasa están busteados. ¿Ya? ¿Qué cosa le han agregado? Al lopinavir, por ejemplo, le agregan ritonavir. El lopinavir se utiliza 400 cada 12 y el ritonavir se utiliza 300 cada 24. Pero cuando se asocian, la dosis de ritonavir es baja. No se necesita dar tanto. Es por eso que le dan esa asociación para potenciar el efecto, pero a menos dosis, por lo tanto a menos efectos colaterales también. ¿Ya? Y cuando se usan los inhibidores de proteasa, se usan de esta forma, potenciados o busteados, como dice ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los que se usan? Lopinavir, ritonavir. Es el más común. Y el otro es atazanavir, ritonavir. Suficiente. Los dos que tienen que acordarse. Por eso le decía esos 3 nombres. Lopinavir, ritonavir y atazanavir, ritonavir. Efectos colaterales. Lopinavir, ritonavir, trastornos metabólicos. ¿Ya? O sea, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, por ejemplo, ¿ya? Ese tipo de cosas. Puede inducir diabetes en el que tiene tendencia. Y el atazanavir lo que puede producir es ictericia, pero una ictericia de tipo cosmética. O sea, no es porque esté dañado el hepatocito ni nada por el estilo. Te produce ictericia, que es más un problema cosmético que otra cosa. ¿Ya? No se olviden, lopinavir, ritonavir, problemas metabólicos, y atazanavir, ictericia. Esto se le llama el efecto booster de los inhibidores de proteasa potenciados. Asociar, todos al ritonavir se asocian. ¿Para qué? Para dar a menos dosis y que tengan más potencia. Por lo tanto, disminuye los efectos colaterales. Y hay otro grupo ya especial digo porque no se usan. Están los inhibidores de integrasa, por ejemplo, ¿ya? De ahí el nombrecito nada más, acuérdense, raltegravir, por ejemplo, ¿ya? El otro ni siquiera lo tenemos aquí. Los inhibidores de fusión. ¿Dónde había la fusión? Cuando se juntaban las dos membranas e ingresaba el VIH. Hasta ahora todos los que hemos visto actúan dentro ya de la célula, o sea, transcriptasa reversa, integrasa, proteasa. Pero inhibidores de fusión es antes de que ingrese. Ese es el efurvitide. Este efurvitide es el único que se administra por vía subcutánea. No es vía oral, es vía subcutánea. Se administra cada 12 horas. Es un poco complicado. En la mañana y en la noche, todos los días. Y como nunca es monoterapia, aparte de lo que te tienes que inyectar, tienes que tomar también tu terapia vía oral. Ya, o sea, no es ninguna ventaja. Es una situación cuando existe resistencia a los demás. Y el Maraviroc es un inhibidor de correceptores. ¿Cuáles eran los correceptores? CCR5 y CXR4. ¿Cuál era el que prefería el VIH? El CCR5. Pero algunos VIH se iban con el CXR4. Por lo tanto, es el único antirretroviral en el cual tienes que hacer prueba de tropismo para ver si va a servir. Si tú le haces la prueba de tropismo y te sale que su tropismo es para CXR4, no te sirve, porque lo que bloquea el Maraviroc es al CCR5. ¿Se entiende lo que les digo? Hay dos correceptores. El VIH se junta al receptor CD4 y busca uno de los dos correceptores. La mayoría de las veces busca al CCR5, pero algunos van a buscar al otro correceptor. ¿Ya? Si busca al otro correceptor, no te sirve el Maraviroc, no va a tener ningún efecto, porque solamente bloquea al CCR5. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Por eso es que se tiene que hacer previo a su uso una prueba de tropismo, así se llama. ¿Ya? Una prueba de tropismo. Los demás sí. Aquí está más o menos lo que les comentaba. Venía, este es lo mismo que han visto. El GP120 con el receptor, no había problema ahí, pero para unirse al correceptor puede ser el CCR5 o puede ser el CXR4. La mayoría de esta unión participa el CCR5 y justamente eso es lo que bloquea el Maraviroc. Pero algunos VIH utilizan el CXR4. Algunos. Entonces tú tienes que saber antes si ese VIH usa el CCR5 como receptor o usa el otro. Eso se llama prueba de tropismo.
Si su tropismo te indica que usa el CXR4, ¿para qué le vas a dar Maraviroj? No tendría sentido, y encima es carísimo. Ya es el antirretroviral más caro en este momento. Estamos hablando de miles de dólares por mesa, o sea, no estamos hablando de, por ejemplo, sidobudina, lamivudina y efavirenz, que te cuesta 200 soles el mes. ¿Ya? Más la prueba de tropismo también, que es cara. Entonces, si el tropismo te sale que no usas SR5, no sirve. ¿Sí se entiende eso? Esos son los anticorreceptores. Aquí están los criterios de inicio de carga: repetitivo, menos de 350 obligatorio, entre 350 y 500 podrías empezar bajo ciertas circunstancias, dependiendo de tu criterio, y con más de 500 no hay todavía un consenso, panel dividido, dice. ¿Ya? Esta es una guía internacional, pero hay algunas condiciones que te obligan a usar targa aún con CD4 elevado. Embarazo, ya lo hemos dicho. ¿Ya? Embarazo. Coinfección con hepatitis B, hepatitis C. Si la persona tiene VIH más hepatitis B, tienes que darle targa. ¿Ya? Porque esa suma es mala. Se van a la cirrosis de todas maneras. Entonces tienes que darle targa. ¿Ya? Otra es esto que están viendo aquí, nefropatía asociada a VIH. Este GIVAN es nefropatía asociada a VIH. Si existe una nefropatía asociada a VIH, también tienes que darle tratamiento antirretroviral. Esta es una guía internacional y esto es lo que ha evolucionado nuestra norma técnica nacional. Hasta hace algún tiempo, fíjense, tenía que ser el CD4 menos a 200. Eso es lo que nos obligaban. Si no tiene menos de 200, no le puedes dar targa. Y no sé por qué, quién habrá creado esta norma técnica, te decía, con carga viral más de 55.000. Si saben que la carga viral no es criterio de inicio. Esto felizmente se ha mejorado y desde el 2011 hay una norma técnica más acorde. Por ejemplo, paciente que tiene síntomas de categoría C, perfecto. Paciente sintomático con menos de 350, se parece a la guía internacional. Paciente con nefropatía asociada a VIH. Paciente coinfectado con hepatitis B, paciente gestante. O sea, ya la cosa es muy similar a las guías internacionales, es lo que estamos usando hoy en día. ¿Ya? A ver, respondamos. El factor que influye más a la hora de tomar la decisión de iniciar tratamiento antirretroviral, ¿cuál es? Puntual la pregunta. ¿Qué cosa me dice tienes que empezar tratamiento antirretroviral? CD4. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso no va a variar nunca. Nunca es la carga viral, ¿eh? Nunca es la carga viral. Entonces sería cifra del linfocito CD4, no lo duden. Ese es el principal parámetro. Para eso tomo el CD4 cuando diagnostico a un paciente con VIH, para ver si le voy a o no iniciar tratamiento. Siguiente. Señale qué premisa es falsa en cuanto al tratamiento antirretroviral. Dice la cuantificación de la carga viral es el principal criterio de inicio de targa. ¿Qué opinan? Y si yo encuentro una falsa y no hay todas las anteriores, ¿asumo que esa es la respuesta o no? Claro que sí, esa es la respuesta. Ya encontré una premisa falsa y aquí no veo todas las anteriores, debe haber una sola. Y si ya la encontré, la marco. Porque miren lo demás, dice, la aparición de toxicidad hematológica es posible con la sidobudina. Sí, puede producir anemia macrocítica. Si el número de CD4 es mayor a 250, no se recomienda el uso de nevirapina en mujeres, sí. Y en varones con más de 400. La carga viral es un buen marcador de la respuesta al tratamiento, sí, no es para iniciar. La dianosina puede ocasionar pancreatitis, sí puede ocasionar. ¿No? Estaba dentro de eso. El tratamiento antirretroviral en un paciente con VIH, con carga viral de 575.000 y una cifra de linfocitos de 450. Ya acuérdense nuevamente, la carga viral es un distractor. Les está diciendo en otras palabras, paciente con 450 de CD4. ¿Targa es obligatorio? No. Con menos de 350 sí. Dice 450 acá. Solo estaría indicado si la carga viral fuera superior a 1 millón, no tiene nada que ver la carga viral. El parámetro es CD4. Dos alternativas que no están bien. En ningún caso, cuando es así restrictivo, ya es falsa la alternativa, ¿no? En ningún caso se prescribiría si los CD4 son mayores de 200. Con menos de 350 se da, entonces sí se podría dar con más de 200. Está indicado si el paciente lo desea. Parece absurda la alternativa. Nos quedan dos nada más. ¿Eh? Está indicado si el paciente lo desea. Y el otro dice, está indicado si el paciente será sometido a cirugía electiva. Esto es un distractor interesante. Esta es una costumbre nuestra. ¿Para qué le darían targa solo porque va a entrar a cirugía? Si va a entrar a cirugía electiva y yo le doy targa, va a suprimir carga viral en 6 meses todavía. Y su CD4 va a subir en años. No tiene ningún efecto con la cirugía. Y la cicatrización de heridas y todo lo demás no está en función al CD4. ¿eh? No hay neoformación de tejido gracias al CD4. ¿Ya? Entonces, esto que parece absurdo, está indicado si el paciente lo desea, es cierto. Hay indicaciones para iniciar targa.
Tú le indicas al paciente eso, pero si el paciente dice, a pesar de eso yo quiero tomar, le tienes que dar. ¿Ya? Le tienes que dar. Entonces, cuidado con eso. A ver, paciente infectado por VIH, recibe targa con sidobudina, lamivudina y efavirenz. Desde hace 14 meses. Último CD4 y carga viral, 350 y menos de 200 copias. Consulta por disnea y palidez. ¿Eso qué parece? Anemia, ¿no? Y se constata anemia microcítica, hemoglobina en 7,8, volumen corpuscular medio 68 femtolitros. El diagnóstico más probable es. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Está recibiendo targa con sidobudina, lamivudina y efavirenz. Acuérdense, la sidobudina produce anemia, la lamivudina no tiene efectos colaterales, el efavirenz produce sueños vividos y hepatotoxicidad y rash. Crisis aplásica, dice, por parvovirus B. Si fuera crisis aplásica, estaría hablando también de las otras dos series, de plaquetas y de glóbulos blancos, no nos dice nada. Anemia megaloblástica, podría ser una anemia megaloblástica con volumen corpuscular medio bajo, más bien debería ser un volumen corpuscular medio elevado. Dice infección por uncinarias. Bueno, podría ser, las uncinarias te podían producir anemia. Toxicidad farmacológica, hemorragia digestiva crónica. ¿Qué cosa van a elegir? Cuidado con pensar con toxicidad farmacológica por el hecho que está usando sidobudina. Acuérdense que la sidobudina te produce anemia macrocítica. Por lo tanto, no es toxicidad farmacológica. Hay dos posibilidades, que sea infección por uncinarias o que sea hemorragia digestiva crónica. Ya. Las uncinarias te pueden producir anemia microcítica, sí, por pérdidas. Te podrían producir. ¿Ya? Pero sería más probable pensar en una infección por uncinarias que en una hemorragia digestiva crónica, que es lo más común en anemia microcítica e hipocrómica. Pérdida crónica de sangre, ¿no? En escasa cantidad, pero por tiempo prolongado. ¿Ya? Entonces, entre infección por uncinarias y hemorragia digestiva crónica, ¿qué cosa voy a elegir? Hemorragia digestiva crónica, como cualquier otra persona que tenga anemia. ¿Ya? No puede ser toxicidad farmacológica porque debería ser anemia macrocítica, y no es anemia macrocítica. Si se empecinan en decir infección por uncinarias, entonces ¿por qué no podría ser por trichuris, que produce más anemia microcítica que uncinarias? ¿Por qué no podría decir Necator americanus? ¿Por qué no podría decir anquilostoma duodenal? O sea, estaría muy dirigida esa alternativa. Vamos, paciente con infección por VIH ingresa por pancreatitis. No es consumidor de alcohol, es una causa de pancreatitis, y la ecografía abdominal descarta litiasis biliar, la principal causa de pancreatitis aguda. Targa con sidobudina, didanosina e indinavir. ¿Qué debe de suprimirse, dicen, al tratamiento? ¿Qué cosa puede producir pancreatitis? La sidobudina puede producir anemia, la didanosina pancreatitis. ¿Ya? El indinavir ya ni se usa, ¿ya? Ahí está como distractor. El indinavir puede producir litiasis renal, ¿ya? Foliculitis también por indinavir. Ya, pero acuérdese, didanosina es pancreatitis. ¿Ya? La alternativa correcta es la A. Varón de 35 años con diagnóstico de VIH confirmado. CD4 250, carga viral 10.800. ¿Qué opción terapéutica de las siguientes le aconseja? Olvídense de la carga viral, ¿eh? Solamente CD4 en 250. ¿Debe de iniciar targa? Sí. ¿Qué opción, dice, le van a indicar? A ver, iniciar tratamiento antirretroviral con sidobudina. El tratamiento antirretroviral es triple o es cuádruple, nunca es monoterapia. A nadie le van a dar un solo fármaco. Entonces, falso, no puede ser sidobudina sola. Dice esperar la evolución de la carga viral. No tiene nada que ver, vuelvo a repetir, la carga viral en el inicio de tratamiento. Nos quedan 3. Iniciar terapia antirretroviral con 3 fármacos. Eso sí es posible. Porque el otro dice esperar que el CD4 disminuya a menos de 200. Nada. Con menos de 350 se debe iniciar. Y el otro dice iniciar profilaxis con cotrimoxazol. Está bajo, pero todavía no está para iniciar porque tiene 250. Con menos de 200 se debe de iniciar. ¿Cuál es la alternativa correcta? Iniciar terapia antirretroviral con 3 fármacos. La prueba de tropismo, realizado en un paciente con infección por VIH, indica afinidad por el correceptor CXCR4. ¿Cuál era el principal correceptor que se usaba? El otro, ¿no es cierto? El CCR5. Pero acá dice que indica más bien por el CXCR4. ¿Cuál de los siguientes antirretrovirales no tendría efectividad alguna en este paciente? ¿Cuál era? ¿Cuál era el que tenían que usar primeramente una prueba de tropismo para ver si estaba involucrado el CCR5 y solo ahí funcionaba? El Maraviroj, así es. Pregunta directa, no hay otra posibilidad, es el Maraviroj.
Uno de los siguientes antirretrovirales se administra por vía subcutánea: atazanavir, ritonavir, etricitabina, efurvitide, raltegravir, efavirenz. ¿Cuál es? Por vía subcutánea. ¿Se acuerdan? Así es, efurvitide, ¿no? Ese es un inhibidor de fusión, ¿no? Efurvitide, el único que se administra por vía subcutánea, cada 12 horas. Pero aparte de eso, pastillitas más. En las diarreas por coccidias no se complican la vida, solamente hay que recordar que las coccidias son estas tres principalmente, y de las tres principalmente, Cryptosporidium es el más común. ¿Ya? Cryptosporidium, pero está Ciclospora y Zoospora belli también. Ninguna de las tres produce diarrea disentérica, todas son diarreas acuosas, abundantes, con pérdida de peso importante en los pacientes, ¿ya? Y que generalmente va a responder al targa. Sin embargo, se intenta tratamiento con cotrimoxazol también, ¿ya? Pero no siempre va a responder. La inmunidad mejora y el paciente también mejora, ¿ya? Y pierde y disminuye el cuadro diarreico. ¿Con qué se diagnostican? ¿Ya? No sé si se acuerdan la clase de parásito. Las coccidias son ácido-alcohol resistentes, y por ser ácido-alcohol resistente se diagnostican con Ciel-Nielsen, pero es un Ciel-Nielsen modificado, no se flamea ya. Y ese Ciel-Nielsen modificado tiene nombre propio, se llama método de Kim-Jong, así como suena, Kim-Jong. ¿Ya? Método de Kim-Jong o Ciel-Nielsen modificado, con eso se diagnostica, ¿ya? A las coccidias. Se puede usar cotrimoxazol, pero responde mejor al targa, mejora la inmunidad y cesan las diarreas también. No son diarreas disentéricas, son diarreas acuosas. Aquí está el método de Kim-Jong, como suena, Ciel-Nielsen modificado, es el mismo Ciel-Nielsen, y aquí está, se puede ver, ¿no?, los quistes, ¿ya?, de estas coccidias, ¿ya?, de esas coccidias. Pregunta: la presencia en un paciente con SIDA de un cuadro de diarrea crónico, con deposiciones líquidas abundantes, sin dolor, sin fiebre, nos orienta al cuadro ¿hacia qué? Es una diarrea acuosa, sin mayor situación de dolor o síntomas asociados, que no sea la misma diarrea, y nos dan alternativas. A ver, vamos a ver. Micobacteriosis: si fuese TB, debería haber fiebre, debería haber fiebre sobre todo. El marcador clínico de la TB es fiebre, ¿eh? Por si acaso. Paciente con VIH y fiebre de larga data es TB, hasta que se demuestre el contrario. Campylobacter. Campylobacter es un patógeno que da diarrea disentérica. Salmonelosis también te da diarrea disentérica. Citomegalovirus te puede producir una colitis, ¿ya?, pero no te va a dar diarreas abundantes. Pero Cryptosporidium es el más común de este tipo de diarrea, ¿ya?, porque es una coccidia. La alternativa es la A, ¿ya?, siempre hay que irse a lo más común. Esto es importante y no es complicado. Esto es para 10 segundos. Paciente con diarrea crónica. Paciente con diarrea crónica y VIH se inicia como cualquier otro estudio de diarrea. O sea, coproparasitológico, coprológico funcional, reacción inflamatoria en heces, etcétera, y también le piden toxinas para Clostridium difficile. Si les da el diagnóstico, se acabó pues el problema. Pero lo más probable es que no les dé. Dice no diagnóstico. Y ahí solamente tienen que hacerse una pregunta: ¿tiene colitis o no tiene? Si tiene colitis, colonoscopía más biopsia. Si no tiene colitis, endoscopía digestiva alta. Eso debería darles el diagnóstico y le dan tratamiento. Pero si no les da, ya no se repite nada. Esto es una enteropatía asociada a VIH, ¿ya? Entonces, estudio general, negativo. ¿Tiene colitis? Sí tiene, colonoscopía más biopsia, negativo. Es enteropatía por VIH. ¿Ya? El error que se comete es que vuelven a repetirle los mismos exámenes, sigue internado 10 días más y otra vez los mismos exámenes, y eso no se hace. ¿Ya? Eso no se hace. Y si es enteropatía asociada a VIH, es simplemente dar targa, y el targa también va a mejorarlo. ¿Ya? ¿Queda claro? Porque miren, pregunta, varón con infección VIH, consulta por diarrea severa de curso ondulante desde hace 3 meses. Ha perdido 7,5 kilogramos de peso en este tiempo. Hace 6 meses presentó meningitis criptocócica. ¿Cuánto de CD4 tiene? Menos de 100. En la actualidad rechaza tomar targa y la cifra de linfocitos es de 26. Se han analizado 6 muestras de heces, no encontrándose evidencia de patógenos bacterianos, huevos, parásitos o Clostridium difficile. O sea, ya han hecho el estudio inicial. ¿Cuál debe ser el procedimiento siguiente para encontrar la causa? Preguntarme si tiene o no colitis. Si tiene colitis, colonoscopía.
Si no la tiene, endoscopía digestiva alta. O sea, solamente hay esas dos posibilidades. Si yo miro las alternativas, taja abdominal dice, no tiene nada que ver. Colonoscopía más biopsia, sí puede ser una alternativa. El otro dice ecografía abdominal, nada que ver. Gammagrafía tampoco. Cultivo de heces tampoco. Es más, aquí en mi distractor podría ser si me pusieran endoscopía digestiva alta. Yo tendría que valorar si esto es o no una colitis. Pero como no me colocan nada, solamente está una de las alternativas, esa es la alternativa. ¿Sí se entiende lo que les quiero decir? ¿Ya? Entonces, cuidado, hay preguntas así, y uno podría pensar, ¿será TAG, será ecografía? No, no. Solamente o es colonoscopía o es endoscopía digestiva alta, dependiendo si tiene o no colitis. ¿Cuál es la mejor técnica para el diagnóstico microbiológico de Isospora belli? Hemocultivo, urocultivo, tinción de ácido alcohol resistencia, que puede decir método de Quinjón también. Y el otro dice tinción de plata, tinción Gram. La respuesta es tinción de ácido alcohol resistencia porque las coxillas son ácido alcohol resistentes. Si el Nielsen modificado. Cuando vemos citomegalovirus, ya es una situación muy directa también para recordar, ya cuando vemos citomegalovirus. Un marcador del citomegalovirus es la retinitis por citomegalovirus. Y la retinitis por citomegalovirus tiene que ir necesariamente acompañado de disminución de agudeza visual. Entonces les digo, la parte práctica es concreta. Paciente con VIH, disminución de la agudeza visual, se acabó, es citomegalovirus. Ya no tienen que discutirle nada a nadie. ¿Ya? Paciente con VIH, con compromiso ocular, citomegalovirus. ¿Ya? Y eso es lo que les van a preguntar. Entonces, generalmente se ve hemorragias algodonosas a nivel de retina en el fondo de ojo. Ese es el diagnóstico. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Y el tratamiento con qué cosa es? Con ganciclovir. Ganciclovir, no aciclovir. Ganciclovir. Y la alternativa al ganciclovir es el Foscarnet. ¿Cuándo se usa Foscarnet? Cuando hay problemas hematológicos o problemas renales. Porque el ganciclovir te puede dar toxicidad hematológica y te puede producir toxicidad a nivel renal también. Si esas dos situaciones, tienes que pasar a Foscarnet. Dice un paciente de 27 años con infección por VIH, perfecto, inmunodepresión avanzada, refiere pérdida de la visión. Si yo leo esto en el examen, esto es citomegalovirus. Se acabó el asunto. Porque dice pérdida de la visión en un paciente con VIH. Ya no tengo que pensar nada. Diagnóstico, desprendimiento de retina. Coroiditis toxoplásmica. Retinopatía por VIH, esto es VIH, no es BTH. Y el otro dice retinitis por citomegalovirus. Y se acabó el asunto. ¿Ya? No se olviden, disminución de la agudeza visual en pacientes con VIH o trastornos a nivel del globo ocular, piensen en citomegalovirus. No les van a preguntar por otra cosa. Porque no hay otras cosas tampoco que tengan afectación directa en el ojo. ¿Ya? El toxoplasma es para inmunocompetentes, el toxocara canis es para inmunocompetentes. La anatomía patológica, cuando el citomegalovirus está en hígado, etcétera, es la presencia de estas células gigantes de inclusión citomegálica que le llaman ojos de búho, ojos de lechuza. ¿Ya? Eso es patognomónico de citomegalovirus. Si les dicen una úlcera esofágica, se hizo biopsia y se encontró en la anatomía patológica células gigantes de inclusión a manera de ojos de lechuza, ojos de búho, citomegalovirus, tratamiento ganciclovir. ¿Ya? Ese pequeño detalle. ¿Cuál de las siguientes opciones le parece más correcta en un paciente con SIDA, con pérdida de visión? Hasta ahí. Eso no es citomegalovirus. Se acabó. Y todavía dice, en el que el oftalmólogo informa retinitis por citomegalovirus. Dice, confirmar con serología. Ya no, ya tiene diagnóstico confirmado. El diagnóstico es fondo de ojo. No se necesita sacar anticuerpos. Confirmar con cultivos. Iniciar tratamiento con aciclovir. Cuidado que pisen el palito, no es aciclovir. Iniciar tratamiento con láser, eso será pues para una retinopatía hipertensiva de repente. Iniciar tratamiento con Foscarnet, ese es. Porque no está ganciclovir, tiene que ser Foscarnet. Antepenúltimo, paciente con infección por VIH. Acude al servicio de urgencias refiriendo disminución de la agudeza visual. Si yo leo hasta ahí, ya tengo que pensar en citomegalovirus. De frente, no complicarme. En el examen de fondo de ojo presenta hallazgos típicos de retinitis por CMV, que es citomegalovirus. La analítica muestra glucosa en 82, normal, creatinina en 0,7, normal, 1100 leucocitos, leucopenia, 70% segmentados, 15 de linfocitos, 12 de monocitos, 58.000 de plaquetas, plaquetopenia, y hay dos series disminuidas, 8,5 de hemoglobina, pancitopenia. ¿Ya? ¿Cuál sería el tratamiento de elección de la retinitis por citomegalovirus en este caso? Podría ser ganciclovir, pero como tiene toxicidad hematológica, tengo que irme a la otra alternativa. Y aquí están
ganciclovir endovenoso, invitándome a que marque todavía como primera alternativa, pero ya sé que no puedo marcar, tendré que poner Foscarnet. ¿Ya? Entonces, ese pequeño detalle nada más. Y listo, con esto vamos a terminar, y ya lo he explicado, el síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Qué cosa es el síndrome de reconstitución inmunológica? Es iniciar terapia apresuradamente en pacientes que tienen una infección oportunista activa. ¿Ya? Cuando el CD4 está muy bajo, así yo tenga toxoplasma, tenga otra cosa, a veces no hay reacción antígeno-anticuerpo. Pero yo empiezo a tomar el targa, mejora mi inmunidad y la reacción antígeno-anticuerpo se hace evidente, hay una reacción inflamatoria severa y voy a empeorar en lugar de mejorar. Ese es el síndrome de reconstitución inmunológica. Entonces, ¿cómo se traduce? Persona que inicia targa y a los días que inicia targa hace toxoplasma en el cerebro, por reconstitución inmunológica. Persona que inicia el targa y hace hemoptisis, hace BK positivo, reconstitución inmunológica. ¿Ya? Entonces, eso es en pacientes que no han sido bien estudiados antes de iniciar el targa. Por eso el targa no es emergencia, hay que estudiarlo bien, y si encuentras una infección oportunista, hay que tratar primero la infección oportunista, para que cuando inicie targa esté libre de todo eso. Si no le hicieron el fondo de ojo porque no había cita en oftalmología y yo le inicio targa, de repente tenía su citomegalovirus ahí y lo dejo ciego. Ya, ese es el síndrome de reconstitución inmunológica y se van a dar cuenta. La pregunta es clara. Varón de 48 años con diagnóstico de VIH-A y otra cosa más. Reconstitución inmunológica se va a dar con CD4 bajo. Porque si tiene 400 de CD4 y le inicio targa, obvio, ¿qué reconstitución inmunológica va a haber si su CD4 está normal? Tiene que ser el CD4 bajo. Como en este caso, miren, CD4 en 2. Carga viral 2 millones. Con cuadro febril de 2 meses de evolución. Bien, 2 meses que tenía fiebre. ¿Qué puede ser cuando hay fiebre en el paciente con VIH? TB. Debe ser TB, ¿no? Ese es el marcador. Dice, cuenta con estudios de aproximación al paciente febril, todos no concluyentes. Aún con el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, inicia terapia con sidobudina, lamivudina y neridatina. A la tercera semana del tratamiento, presenta hemoptisis. La radiografía de tórax, previamente normal, revela lesiones cavitarias múltiples. La baciloscopía de esputo, inicialmente negativa, se torna BAR positivo, o sea, BK positivo. Tiene tuberculosis, ¿no es cierto? CD4, 340, miren, estaba en 2. Yo esperaría este cambio en años, pero en 3 semanas ha llegado a eso. Ha hecho reconstitución inmunológica. La carga viral ha suprimido, menos de 40. Debería haber suprimido por lo menos en 6 meses. O sea, muy pronto se ha dado. Ese es el síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este cuadro? Dice tuberculosis oculta. Ese tipo de diagnósticos no existen, ¿no? Neoplasia pulmonar oculta, TBC pulmonar en pulmón con neoplasia, síndrome de reconstitución inmunológica y ninguna de las anteriores. La respuesta es la D. Les adelanto. La principal forma de presentación de síndrome de reconstitución inmunológica es tuberculosis, en cualquiera de sus formas. ¿Ya? Y la última. El síndrome de reconstitución inmunológica puede manifestarse en una de las siguientes patologías. Tuberculosis, crisis tirotóxica, linfoma intestinal, retinitis por citomegalovirus, todas las anteriores. Habíamos hablado que se puede quedar ciego, ¿no? Entonces retinitis por citomegalovirus puede ser una. Tuberculosis lo acaban de ver, aquí hay 2. Y como hice todas las anteriores, tendrá que ser eso. Entonces les complemento el concepto. No es solamente cuadros infecciosos. Un paciente con neoplasia, que está más o menos controlando su neoplasia, y también tiene VIH e inicia apresuradamente el targa, va a empeorar su neoplasia. Paciente con tirotoxicosis, que está más o menos controlado, y sin un buen control al 100% le inicio targa, va a empeorar su problema tiroideo. O sea, la reconstitución inmunológica afecta a patología infecciosa y no infecciosa también. ¿Ya? Bueno, hemos terminado.